bienvenidos. Inglés nivel principiante. Hoy lección 9, el presente simple. Comenzamos. Antes de empezar la clase con el presente simple, quiero hacer un breve repaso para los que no vieron mi video anterior de la conjugación de los verbos. Si conjugamos cualquiera de estos pronombres, he, she, it, con cualquier verbo, todos van a terminar en S, incluido la forma del verbo ser o estar, que es para la tercera persona, is, he, she, it. Ahora bien, si conjugamos cualquiera de estos pronombres, I, you, we, they, con cualquier verbo, entonces, si recordamos de mi lección anterior, tendríamos que cancelar la S y la ES según las reglas que ya vimos en la lección anterior. De modo que para cualquiera de estos pronombres, el verbo no llevaría la S. La mayoría de los verbos para la tercera persona se le va a añadir una S. No obstante, reitero, para estos pronombres no hay ningún cambio en el verbo. Y en cuanto a la forma del verbo ser o estar y también el verbo do, estos nos sirven también para abrir una pregunta, como veremos a continuación. Ahora sí entramos al tema del presente simple y esta es la primera parte. Esta lección la vamos a ver en dos partes. Lección 9 y lección 10 posteriormente. Bueno, vamos a la pregunta, ¿cómo se forma y para qué lo usamos? ¿Cómo se forma el presente simple y para hablar de qué o cómo lo usamos? Bueno, en esta lección vamos a dar atención a la primera parte de la pregunta, ¿cómo se forma el presente simple? Y aquí tengo la estructura para el presente simple en afirmativo. Aquí tengo la estructura para el presente simple en pregunta y aquí tengo la estructura para el presente simple en negativo. Y las tres oraciones que tengo aquí son las mismas que vamos a usar aquí abajo en su respectiva estructura, por supuesto. Bien, el presente simple en afirmativo se forma primero con el sujeto más el verbo más el complemento, cualquiera que éste sea. Ahora bien, en mis clases hemos usado oraciones cortas por propósito de práctica, pero bien podemos extender la oración y hacerla más larga. Bien, la forma afirmativa del presente simple, sujeto, verbo y complemento. Vamos a ver el primer ejemplo aquí de la formación del presente y usamos para ello el pronombre, que ahora en esta oración llega a ser el sujeto, they, el verbo go y el complemento to the park. They go to the park. They go to the park. Ellos van al parque. Bien, esto es como formamos. Primero el presente simple, primero el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Y aquí tenemos el primer ejemplo, they go to the park. Ahora bien, si quiero formar la pregunta a esta oración, no tengo un verbo, go no me sirve para abrir una pregunta, de modo que tengo que ayudarme o auxiliarme del verbo do. Y esto es en la mayoría de los casos, mientras no tengamos un verbo en esta forma. Entonces, para abrir la pregunta, tengo que auxiliarme del verbo do. Recuerden que do es para estos pronombres y su conjugación das, D-O-E-S, es para la tercera persona singular. De modo que en este caso me voy a valer del verbo do. Note aquí la estructura de la pregunta. Verbo auxiliar, sujeto, verbo principal y el complemento. Entonces uso el verbo do. Do they go to the park? Do they go to the park? ¿Van ellos al parque? Note que la estructura es básicamente la misma del afirmativo, excepto que le anteponemos el auxiliar
do, en este caso, que sería el complemento del verbo ir, go. Van ellos al parque. Do they go to the park? Así de simple podemos formar la pregunta. Ahora bien, vamos al negativo. Y por supuesto, antes de ir al negativo, recuerde que cerramos con signo interrogativo. En inglés nunca abrimos una pregunta con signo interrogativo. Únicamente la cerramos. Bien, ahora para formar el negativo, note la estructura del negativo, sujeto, más el auxiliar, verbo auxiliar negativo, más el verbo principal, más el complemento. Entonces empiezo con el sujeto, they, y en este caso ahora el negativo, el auxiliar negativo sería don't. Don't. They don't. Recuerde que esto es lo mismo que do not, pero lo estamos usando en contracción. They don't go to the park. They don't go to the park. Ellos no van al parque. Ellos no van al parque. Note que aquí la estructura del afirmativo, lo único que hicimos aquí es, antes del verbo, como ya aprendimos en la lección anterior, antes del verbo principal, ponemos el negativo. They don't go to the park. Y este sigue siendo un auxiliar del verbo ir, pero en negativo. Bien, vamos a otro ejemplo. Sujeto, vamos a usar we, nosotros. We are at the store. We are at the store. Nosotros estamos en la tienda. Bien, aquí entonces lo que estoy haciendo es usar la forma del verbo to be o ser o estar como verbo principal para cualquiera de estos pronombres. En este caso, we. We are at the store. Nosotros estamos en la tienda. Sujeto, verbo y mi complemento. Ahora bien, recuerde que dijimos que cualquiera de estos verbos nos pueden servir para abrir una pregunta. Entonces, en este caso, aquí es diferente al primer caso. No tengo un verbo que me pueda servir para abrir una pregunta. De modo que, en este caso sí, por tener el verbo ser o estar en plural para nosotros. De modo que, ¿qué hago entonces para convertirlo en pregunta? Simplemente invierto el sujeto y el verbo. Como lo puede apreciar aquí, aquí está invertido ya. Are we at the store? Are we at the store? ¿Estamos nosotros en la tienda? Are we at the store? Así de simple. En este caso, solo invertí. En este caso, en el primer caso, tuve que usar un auxiliar para poder formar la pregunta. Usando el verbo to be, ser o estar, solo invierto y formo mi pregunta. Are we at the store? ¿Estamos nosotros en la tienda? ¿Qué pasó con mi verbo principal aquí? Ya lo tengo para abrir la pregunta. ¿Estamos nosotros en la tienda? De modo que no está mi verbo aquí, pero lo tengo aquí como un verbo principal, pero me sirve para abrir mi pregunta. Ese es el caso con cualquiera de estos verbos. Ahora bien, para formar el negativo, la estructura es sujeto, we, verbo auxiliar negativo, ve que no hay nada, verbo principal, aren't, en negativo, at the store. We aren't at the store. We aren't at the store. Nosotros no estamos en la tienda. ¿Qué pasó con mi verbo auxiliar negativo? Recuerde que dijimos desde el inicio en el afirmativo que me valía de el verbo ser o estar, invertía con el sujeto y formaba mi pregunta. En este caso, en el negativo, no tengo un verbo auxiliar negativo, pero sí tengo un verbo principal negativo. Entonces, we aren't at the store. Bien, ahora vamos a un tercer ejemplo, usando la tercera persona singular, en este caso she. Sujeto, she. Verbo, works. Note que está conjugado a la tercera persona. She works at a bakery. She works at a bakery. Ella trabaja en una panadería.
La palabra bakery es panadería. She works at a bakery. Sujeto, verbo y mi complemento. Ahora, en este caso tampoco tengo un verbo que pueda usar para abrir una pregunta, de modo que nuevamente me valgo de el verbo do, pero hay que conjugarlo a la tercera persona, de modo que llega a ser does, D-O-E-S. Y aquí está. Note, aquí tengo la S. Does she work at a bakery? Does she work at a bakery? Bien, aquí note que el verbo principal ya no está conjugado, como en este caso. ¿Por qué? Porque ya hice mi conjugación aquí. De hecho, aquí tengo la S. Does she work at a bakery? Ya está la conjugación. Me valide el verbo do conjugado a la tercera persona, como ya aprendimos. Does she work at a bakery? Trabaja ella en una panadería. Ahora, para formar el negativo de esta misma pregunta y este afirmativo, recuerde que es el sujeto, el verbo auxiliar negativo, verbo principal y mi complemento. She doesn't work at a bakery. She doesn't work at a bakery. Ella no trabaja en una panadería. Entonces usamos otra vez el verbo does, pero en contracción. Es lo mismo que does not. Does not en contracción, doesn't. De modo que she doesn't work at a bakery. Ella no trabaja en una panadería. Esta es la forma en que de hecho se forma el presente simple en afirmativo, pregunta y en negativo. Recuerde, cuando no tengo un verbo, como en este caso y en este otro, que me sirva para abrir una pregunta, me voy a valer de los verbos que sí me sirven para hacer una pregunta. En el caso que no tengamos cualquiera de estos, como aquí, me voy a valer del verbo do para estos pronombres y su conjugación does, D-O-E-S, para cualquiera de estos pronombres que son la tercera persona singular. En este caso me valida el verbo do, en este caso me valida el verbo does. Pero en este caso, como le mostré anteriormente, solo invertimos y formé mi pregunta. En el negativo igual, no usé un verbo auxiliar porque tenía un verbo que me sirvió para abrir la pregunta, ahora me sirve para hacer el negativo, are not o aren't, verbo principal negativo y mi complemento at the store. Bien, espero que esto vaya quedando claro y ahora le invito a que me ayude para que compruebe un poquito su comprensión del tema. Tengo aquí una oración en afirmativo, negativo, pregunta, perdón, y negativo. Afirmativo, pregunta y negativo. Ahora bien, en este hay un error y le invito a que se fije y me ayude a corregir. Tal vez lo hace primero que yo. Afirmativo, pregunta y negativo. En este hay un error. En esta pregunta hay dos errores y en esta hay un error. Un error, dos errores, un error. Si ya se fijó en esta oración afirmativa, ¿cuál es el error? Bueno, aprendimos, recuerde, la conjugación de los verbos en la formación ya de estructuras gramaticales es sumamente importante. De modo que tenemos aquí, she have a red dress. Ella tiene un vestido rojo. Pero resulta que este verbo aquí, have, está mal conjugado a la tercera persona. Debería de ser she has. She has. She has a red dress. Esa es la corrección que debemos de hacer. Y ahí está corregida nuestra oración. Ahora vamos a la pregunta. Bueno, hay dos errores, dijimos. De entrada podemos apreciar de que no cierra con un signo interrogativo. De modo que tendríamos que hacer esta corrección. Y ahí está la primera corrección. Ahora bien, hay otro error. Hay otro error que debemos corregir. Bueno, aquí tengo mi conjugación, porque estamos hablando de la tercera persona. She,
Y como ya tengo esta conjugación, no me es necesario conjugar el verbo have, tener, de modo que hay que corregirlo. Sería have. Does she have a red dress? Ahora bien, ya hicimos las dos correcciones. Acuérdense, aquí está mal conjugado porque ya tengo mi conjugación inicial, como aprendimos en este caso. Entonces sería, does she have a red dress? Esa es la corrección. Teníamos un error, dos errores corregidos. Ahora vamos a la última, la negativa. Hay un error, si ya se fijó cuál es, y si acertó, pues felicidades. Este es el error. Don't está conjugado aquí, no a la tercera persona, sino a estos pronombres aquí arriba, pero aquí tenemos tercera persona she, entonces debe de ser she does not, o en contracción, she doesn't. She doesn't. Esa es la corrección de la última oración. Espero esto esté quedando claro. Como le dije, van a ser 2 lecciones de este tema, el presente simple, y hoy vimos cómo se forma. En la siguiente lección haremos un repaso de la formación del presente simple y también haremos algunos ejercicios de práctica y veremos la segunda parte de la pregunta, ¿para qué lo usamos o para hablar de qué? Bien, le invito entonces a ver mi video anterior con el uso de los verbos, que es muy importante ya en la formación de estructuras gramaticales. Y en mi página de Facebook, abajo en la caja de información, puede ver mi página de Facebook y ahí tengo ejercicios, así como gráficas que usted puede revisar para comprobar y reafirmar su comprensión del tema. Espero esta lección les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.